Es lamentable que en los primeros días de este año más de 130 personas hayan perdido la vida de manera violenta. Es por ello que hoy nos acompaña en diálogo la licenciada Migdonia Yestas, directora del Observatorio de la Violencia, para conversar sobre esta alarmante situación. Buenas noches, licenciada. Siempre en diciembre y enero se da este repunte. ¿A qué se debe? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y es lamentable precisamente porque tenemos una cultura violenta que se avala y se promueve, hasta se justifica las muertes violentas, que porque andaba en la calle o porque estaba en actividades ilícitas y se vuelven jueces y ejecutores de sentencias. Los meses de diciembre y enero son especialmente violentas porque no solo es que se ajusta a todo, sino que también hay muchos ajustes de cuenta. Y esto se vuelve una problemática porque hay crímenes que son de alto impacto. Y ya lo decían ustedes, en promedio este año son 11 muertes diarias, pero ese promedio no quita que el 1 de enero se produjeron 37 homicidios ese día, creo. Y eso se vuelve un problema porque los primeros 3 días fueron 50 homicidios. Es decir, eran en promedio 16 diarios. Eso ha ido disminuyendo, pero en los últimos 3 años los promedios se mantienen. La violencia y la criminalidad es el pan nuestro. Diario. La sociedad se está acostumbrando a ver, a escuchar y a callar este tipo de violencias que ocurren en muchos barrios o muchos espacios públicos. Lastimosamente, la sociedad ha naturalizado este tipo de violencias y cree que es normal que ocurran. Por eso es que es importante cuando ocurren estos embolsados en sábanas, en cajas, que le quitan la vida en un espacio generalmente privado, en una casa, y luego son transportados a espacios públicos precisamente para mandar esos mensajes de la criminalidad organizada que tiene que ver con a la ciudadanía para que tengan miedo y que vea que eso le pasa a los que andan metidos en actividades, pero también a los grupos contrarios, porque eso les va a pasar si no se siguen oponiendo a nosotros, pero también en la autoridad, y a la autoridad es aquí mandamos nosotros y nadie más, y ese comportamiento tiene que ver con los que creen que tienen el poder en el país, pero es lastimoso que en este momento como delitos de alto impacto se esté matando a jóvenes, a hombres especialmente, dejándoles un rótulo, y por extorsionadores. Sabemos que la extorsión es un delito que cobra en principio mucho dinero, saca mucho dinero del trabajo digno, del trabajo honrado de muchas empresas que ayudan y aportan a este país, a microempresarios, a pequeños emprendedores que muchas veces tienen que cerrar porque no aguantan este tipo de impuesto de guerra o extorsión, y al final los amenazan, los acosan, los intimidan para que sigan dándole ese dinero, pero también los que se niegan a hacerlo, el mensaje es matarlos, quemarles sus empresas o sus autobuses o sus negocios. Ese es un problema, pero que la gente lo esté resolviendo, o la criminalidad organizada transnacional puede ser, lo esté resolviendo, ajustando o haciendo asesinatos selectivos, porque este asesinato son a una clase específica y la clase específica es a los extorsionadores. Pero la pregunta es quién lo está haciendo, y ahí es donde es preocupante, porque no se vale que la justicia en nuestro país no funcione, que no se haga la investigación criminal y que sean grupos particulares que no sabemos de quiénes estén haciendo este tipo de violencia que impacta en la sociedad hondureña. Licenciada, ¿tendrá que ver mucho el tema del narcotráfico en esta problemática? Bueno, hay voces que dicen que están estableciendo este tipo de muertes muy selectivas para callar lo que está ocurriendo en Nueva York. Puede ser, aquí en Honduras yo aprendí a que todo es posible, pero lo que sí es cierto que
Estas muertes violentas también la pagan los taxistas, los autobuses, que son los que mandan el mensaje, en esos cuerpos mandan mensajes. Y sé que la narcoactividad, es decir, la delincuencia organizada, más de 3 que se dedican por cierto tiempo para obtener un fin económico, está causando muchas muertes violentas, es cierto. Por eso es que es importante entre esas posibilidades que la autoridad ponga sus equipos de inteligencia, ya sea la TIC, la DPI o la Policía Militar del Orden Público, que están trabajando en los temas de seguridad, para que en el menor tiempo posible le ponga rostro a quienes son los que están causando este tipo de violencia, porque solo dibuja a un país de barbarie, a un país sin ley, donde todos pueden hacer lo que quieran y la justicia no lo va a alcanzar. Licenciada, esto a su criterio podría ser un indicio de una descomposición social que enfrentamos los hondureños. Mire, cuando hay corrupción y a los corruptos no se les enjuicia, cuando vemos todos esos casos que el CNA ha presentado, cuando vemos que la política es agresiva y violenta, cuando no se respetan la ley. Mire, en este país hay tantas leyes que la única que respetan es la de extradición, porque saben que los van a pedir y sus nombres y apellidos van a aparecer en las notas de los relatos de las Cortes de Estados Unidos. Pero el resto saben que si los mencionan, los investigan o los mencionan, los van a poner a la orden de juzgado, pero van a salir libres, van a tener casa por cárcel, es decir, pueden robarle a este país y no va a pasar nada. Y eso es el problema. Cuando la gente ve el alto grado de impunidad, también es propicio para la corrupción, pero también es propicio para no cumplir la ley y para que grupos criminales estén haciendo de la suya, matando a la población. Y no voy a decir que es delincuente o honesta, porque no sabemos a quiénes les están quitando la vida. ¿Quiénes son esas personas que murieron? ¿Realmente son extorsionadores? Esa es una buena pregunta, porque los capturaron, los enjuiciaron y los ejecutaron también. Es decir, fueron sus propios verdugos los que están haciendo en esto. Y son tan criminales como lo que están haciendo. Un dato bien interesante, licenciada Yestas, y es que según defensores de los derechos humanos, han señalado de que se está ejecutando una limpieza social por parte de escuadrones de la muerte. ¿Podría ser esto parte de lo que estamos viviendo? Mire, hay muchos temas que se pueden analizar. Unos dicen que es limpieza social, y cuando hablamos de limpieza social sabemos que es muertes o asesinatos selectivos. Y cuando decimos que es limpieza social y asesinatos selectivos, estamos diciendo que tienen un objetivo preciso, y ahí el objetivo preciso es matar a los que se dedican a la extorsión, a los supuestos que se dedican a la extorsión. Y que el otro tema, en análisis internacionales sobre limpieza social, establece que los ejecutores son actores armados. Y ahí, en otros países como Colombia, ¿quiénes son los actores armados? La guerrilla, los paramilitares o la fuerza de seguridad pública. Entonces, eso también es complicado probarlos como organizaciones de la sociedad civil. Claro. Pero sí podemos decir que están haciendo esos asesinatos selectivos y que se están tomando la justicia por mano propia, porque esperemos que no sean las instituciones del Estado, cansadas de capturarlos, dejarlos libres, que los estén matando. Ya ha ocurrido en otros tiempos. Así que en este momento no se vale que empiecen a violar los derechos humanos de las personas. Por eso es que existe el imperio de la ley. Pero como ya decimos, nadie la respeta, entonces creen que va a pasar lo mismo. Eso no es posible en un país que crean que no hay leyes y que nadie las va a respetar. Por lo menos abogamos para que se respeten las leyes y que los funcionarios no violen los derechos humanos de las personas. Licenciada, muchas gracias por habernos atendido esta noche. No, a la orden. Estoy para poder compartir desde la universidad y desde el Observatorio de la Violencia. Estamos para servirlos. Bien, agradecemos a la licenciada Migdonia Ayestas por habernos hecho un panorama de esto que está ocurriendo en nuestro país, que es lamentable y como bien lo apuntaba ella al inicio, está siendo como parte del día a día de los hondureños, en donde estamos viendo con disimulo lo que está ocurriendo e incluso irrespetando
escuche bien, como medios de comunicación muchas veces irrespetando hasta la dignidad de las personas. Sabemos de que hay una crisis y exigimos para que pronto también se dé mayor seguridad al pueblo hondureño. Se han generado muchas especulaciones en relación al por qué se están dando estos acontecimientos cuando hay otros temas de interés que vale la pena tratarlos. Pero lo que cuenta aquí es que se están perdiendo la vida de hondureños, indistintamente lo que hayan, si es que están involucrados en el crimen organizado o no. Es lamentable, esto refleja realmente una sociedad alejada de Dios, en donde ya le hemos perdido hasta el temor a Dios cuando llegamos y vemos dantescamente estos escenarios. Es un claro irrespeto al quinto mandamiento: no matarás. Como sociedad debemos orar, de acuerdo, pero también debemos de exigir para que hayan medidas de seguridad reales para los hondureños, un pueblo hondureño golpeado por todas las situaciones que ya sabemos, pero que no podemos estar viendo o estar escuchando diariamente y viendo lamentablemente como cifras nada más, como estadísticas lo que está ocurriendo sin hacer nada. No podemos ser indiferentes ante lo que se vive en nuestra nación. Confiamos y esperamos prontas acciones para que esto no ocurra más.